Saludos en Cristo Jesús, queridos hermanos y amigos. Este 12 de abril del 2026, desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde, en el Perú, celebraremos las próximas elecciones generales, donde 27 millones de peruanos elegirán al presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de nuestra República. En particular, en este mencionado proceso electoral, la Iglesia Evangélica ha realizado los esfuerzos necesarios para participar con la finalidad de defender los principios bíblicos, y se cree que su participación en estas elecciones tendrían el voto clave. Queremos repasar la historia y en los comicios de los años 1990, la Iglesia Evangélica, como hecho anecdótico, logró colocar por primera vez en el puesto de vicepresidente de la República al pastor Carlos García y García. Y también se logró tener representación con 16 diputados y 4 senadores. El aporte del pueblo evangélico fue clave en esa campaña electoral, recolectando firmas para inscribir al partido Cambio 90, que los acogió en su lista de candidatos. Con este histórico comicio para la Iglesia, los evangélicos logramos ser parte de la política peruana. Luego, en 1995, colocamos a 5 representantes en el Congreso. En el 2000, solo 1. En el 2001, 3. Y en el 2006 y en el 2011, 4. A pesar de la evidente mengua de la representación evangélica en el legislativo, al menos 5 partidos participaron en estas elecciones. Algunos aportes de la Iglesia Evangélica. En el caso de los pastores participantes, estos buscan aportar credibilidad, honradez y honorabilidad, porque sobre todo asumen un compromiso con Dios y no con otros intereses. Otros pastores de distintas denominaciones evangélicas se han opuesto y se oponen a realizar campañas políticas y partidarias usando el púlpito y el templo. No solo porque la ley lo prohíbe, sino por respeto a la libertad. Esto lo dijo y lo propuso en una oportunidad el reconocido pastor Humberto Lay. Los enfoques conocidos políticamente de la Iglesia Evangélica es la defensa del concepto de la familia tradicional y el derecho a la vida, no al aborto. Veamos la siguiente entrevista, que tiene el objetivo, queridos hermanos, a orientar a la Iglesia en el cumplimiento de su obligación y también en su derecho a elegir con su voto a sus próximas autoridades seculares. Debemos recordar el pasaje bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 22, verso 21. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Para participar de este tema, hemos invitado al hermano y pastor cristiano, ¿no? Carlos Peñalosa Cruz.
a quien quiero dejarle para que él traiga un saludo. Adelante, pastor. Saludos a todo el pueblo de Dios, donde quiera que estén, que la gracia, el favor, la misericordia, la compasión y la piedad del Señor siempre los sostenga, los alcance y los guíe. Por invitación del pastor Luis, estoy aquí sometido a sus preguntas para que podamos instruirlo a usted y sepa tomar la decisión adecuada. Amén, pastor. Muchas gracias por acudir a este llamado. Y nosotros como pastores necesitamos tener un objetivo claro con respecto a este tema. El tema es que ustedes, queridos hermanos, sean edificados a través de la experiencia, el conocimiento que en estos momentos nos va a brindar el pastor Carlos Peñalosa, que tiene pues esta experiencia abundante en el campo político. Para comenzar, tendríamos que mencionar que en la política, pastor, las iglesias o el pueblo evangélico tiene más o menos en el Perú una fuerte cantidad, digamos, de congregantes que pasan los 5 millones de personas. Esto es así, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, claro. Es un buen promedio. El voto cristiano tiene ahora un peso, por eso es que astutamente los partidos políticos invitan ahora a los líderes cristianos a participar en política. Pero no lo hacen porque tal o cual persona tenga ciertos atributos, sino porque usted va a ir a votar. Ese es el interés. Hay que estar atentos por eso, para saber a quién se respalda y a quién no. Esto tiene que ver, pastor, con digamos, un pensamiento católico y también una forma de presentar su no acuerdo en que los sacerdotes y autoridades eclesiásticas del catolicismo no se involucran y están prohibidos de entrar en temas políticos, ¿no? Porque según ellos así separan el tema de la iglesia y el Estado. ¿Qué me dice de este punto de vista? Bueno, eso tiene sus bemoles, ¿sabes? Porque la Iglesia Católica siempre está presente en las decisiones políticas del Estado. Uh-huh. Así que tiene sus bemoles el asunto de que si participa o no participa. A diferencia de el pueblo cristiano versus el pueblo católico, el pueblo cristiano participa de los acontecimientos políticos en las elecciones que se dan cada 5 años o cada 4 años a nivel regional municipal. Pero nosotros tenemos trascendencia, claro que sí. Es importante que participe un católico o un pastor. Bueno, a los sacerdotes de la Iglesia Católica el Vaticano no se los permite. Nosotros no tenemos papa. Amén. Nosotros tenemos a un Salvador, a un único y suficiente Salvador, dice la Biblia, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y a Jesucristo es que nos sometemos. Y esta Constitución, que es la Constitución de las Constituciones, los 66 libros dicen claramente que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Dios. No estamos sometidos a doctrina de hombre, estamos sometidos a esta Constitución. Y la Constitución nos permite participar. ¿Por qué no podría participar un pastor? ¿Por qué? ¿En qué parte de la Biblia dice que un pastor, un hermano, hermana, no puede participar de una elección, no puede ser congresista, no puede ser presidente, no puede ser ministro? ¿En qué parte de la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis? En ninguna. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado a lo largo de los años? Es que le hemos dejado a la Iglesia Católica todo el predominio del mando estatal. Entre comillas, no mandan, sí ejercen autoridad,
Ok, la autoridad la respetamos, como lo dice la palabra de Dios, que respetemos a las autoridades, pero nosotros también somos autoridad. Nosotros también tenemos que participar de la realidad sociopolítica del Estado. No veo el por qué no, porque la Biblia no lo prohíbe, por si acaso. Si a alguien le dice que la Biblia lo prohíbe, dígale que desde Génesis hasta Apocalipsis le muestre dónde está el versículo que establece lo que está diciendo. Amén. Eso es muy importante porque vemos en muchas iglesias puntos de vista, como lo está aclarando el pastor, que son puntos de vista personales, no son bíblicos, no son escriturales. Entonces debemos tener en cuenta que lo que manda la Biblia es lo que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que, participar, tenemos que seguir. Entonces hay necesidad de reconocer estas cosas y que muchos de ustedes, queridos hermanos, con todo el amor puedan tomar en cuenta para enfrentar estos comicios electorales que vienen pronto. Yo diría orientar, ¿no? Orientar, guiar, enseñarles cuál es la ruta. En realidad nos ha cubierto toda una nebulosa de que esto es malo y todo es malo. Entonces deberíamos de partir a vivir a las galaxias, pues si todo es malo, es malo, es malo. Entonces Dios se equivocó. No, todo no es malo. La Biblia dice que todo lo que es corrompido es para los corrompidos, porque aún en su mente están entenebrecidos. Entonces todo no es malo. El participar en política es saludable. ¿Sabe por qué? Porque entonces es ahí donde nosotros hacemos respetar nuestros derechos. Ejemplo, lo que voy a decir es bastante fuerte. Pero ¿qué congresista de la República ha trabajado para que los pastores, la iglesia tenga seguro social, seguridad social? ¿Qué pastor, mañana más tarde, después de ejercer su cargo de pastor, por si acaso no hay ex pastor, usted se muere como pastor? Aleluya. Así es. En ninguna parte de la Biblia dice ex. El ex rey, no. El ex tal, el ex santo, no dice eso. Entonces, usted tiene la potestad de decidir. Yo le pregunto, ¿en qué momento algún congresista de la República, algún ministro o algún presidente ha propuesto que los hombres de Dios de la iglesia cristiana tengan seguridad social? Tenga usted su seguro y pueda ir a salud a atenderse. Pueda usted cobrar su jubilación. Tenga usted un mañana asegurado. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Porque estamos con la cucufatería de que no se puede. Claro que se puede. Vamos a defender nuestros derechos y punto. De eso se trata. De que haya gente nuestra en el Congreso de la República que establezca las leyes. Esto sí, señor, y esto no. Ok, me parece perfecto, lo de la familia, lo de la tendencia homosexual. Ok, yo respeto esa cuestión que no es el tema ahora. Pero, ¿qué va a pasar cuando, porque conozco el tema, cuando el pastor Luis sea ancianito? ¿Qué va a pasar? No tiene seguro. Si se enferma, no tiene a dónde ir, no tiene hospital, no tiene nada. Los pastores no tienen nada. Esa responsabilidad, perdón, discúlpenme, la tiene usted, ex congresista de la República, que no ha hecho nada. Nada. Producto de eso puedo hablar tan categóricamente como para decirle, ponga en la agenda parlamentaria el tema de la seguridad social para el pueblo de Dios en general y para los líderes de la iglesia. Apúntelo. Otra cosa que también nos han preguntado es con respecto a estos últimos comicios electorales. Vemos que en ciertas iglesias que manejan ciertas herramientas de comunicación como la televisión y la radio, está dándose el proselitismo aún en las prédicas dentro de los templos. ¿Qué opinión le merece eso? No me gusta. ¿A usted no le gusta? No me gusta. No lo dice la Biblia, pues. O sea, la Biblia dice que prediquemos a Cristo. Pues a mí me fascina, de verdad que me fascina
predicar. Gloria a Dios. O sea, tengo muchos años predicando el evangelio. Me gusta ganar almas. Yo soy pescador de hombres, netamente. Entonces, dentro de esto, básicamente la iglesia, el templo, digámoslo así, el templo está diseñado para hablar de la palabra de Dios. Ahí no puedo meter pues a Pedro, a Juan, a el otro, a esto, porque hay que votar el 2, el 3, el 34, el esto. No, nada que ver. Eso es fuera del templo, en la calle, en sus casas, en el trabajo, en los parques. Hable lo que quiera, porque usted tiene el derecho constitucional de poder elegir, y para elegir usted tiene que preguntar cómo esto, cómo lo otro. Pero en la iglesia se habla de versículos bíblicos, de testimonio, del poder de Dios, de los milagros, de los ciegos que ven, de los cojos que caminan, de los paralíticos que se levantan, del escenario de Dios, de los milagros y el poder del Espíritu Santo que mueve y cambia los destinos de una nación. Eso es distinto. Entonces usted no tiene el derecho de meter a ningún político dentro de la prédica del Santo de Israel, Gloria a Dios, del Señor de señores, alabado, del Dios Todopoderoso, de que Él cambia en un segundo una vida tan solo con elegirlo a Él, Gloria por a Dios. fe. Amén. Entonces no confunda la fe con una doctrina política, pues. No podemos meter un político, una doctrina política en el altar, en el púlpito Gloria de a Dios. Usted no puede meter en un púlpito de Dios a hablar que es su amigo, que el otro. No se deje comprar. Alabado, Pastor, no se deje Jesús. comprar. Gloria a Dios. No crea que porque fulano se le acerca y se toma foto con ustedes y le muestra los dientes así con care bueno, lo está comprando. A la iglesia nadie lo compra, porque ya Jesús lo compró en la cruz del Calvario con su sangre. Siento que Dios está tocándote Gloria ahí. a Dios. A la hora que mires esto, Amén. que Dios te está tocando. Elige a que te tengas que elegir. Pero ¿a quién debes de elegir? Al hombre o a la mujer que sea temeroso de Dios, pero que tenga planteamiento, porque hay gente que sí son temerosos de Dios, pero no tienen ningún planteamiento. Santo Israel. Son neófitos, ilustremente neófitos, que recién van a ir a aprender de política estando en los cargos. Gloria. Yo no creo que deba de ser así. Amén. Yo creo que debe ser un político con conocimiento de la cosa pública, de la cosa del Estado. No puedes ir a aprender para después pretender defender los derechos de la iglesia cristiana, porque la Biblia dice que tengo un defensor, ¿verdad? La Biblia dice que el Cristo de la gloria estará conmigo como poderoso gigante. Así lo dice, eso es lo que yo creo. Entonces, de pronto usted dirá que este pastor es un exagerado. La verdad que sí, yo soy exagerado. Gloria a Dios. Porque mi fe es inamovible. Dios me ha sanado del cáncer al colon, de infarto al corazón, de infarto al cerebro. No tengo tendón de Aquiles y no cojeo. Dios ha sido maravilloso. O sea que, en concreto, para terminar esta entrevista, gratis, Dios es Dios. Amén. Y Él fue el que ha hecho todos los milagros en mi vida. Acá veo un hombre transformado. Gloria a Dios. Detrás de las cámaras están todos los hermanos, ahí en el estudio, en todo este mover, también haciendo el servicio para que usted escuche este testimonio. Tengo más de 50 años metido en política. Me insultaban en las calles antes. Hace 50 años me gritaban, ¡hijo del diablo!, porque estaba en política. Pero he seguido en política y siempre ha sido para servir a mis hermanos, para servir a la iglesia, siempre para servir a la iglesia, nunca para servirme de ella, siempre para servir al pueblo del Señor. Quedo a sus órdenes, pastor. Bien, vamos terminando ya, pastor. Agradecemos por su ponencia muy ilustrativa, educativa también. Hay una pregunta que nos han hecho también algunos hermanos. Era con respecto a, digamos, los personajes mencionados en la Biblia como Daniel, como José, que, digamos, usó Dios en naciones paganas, donde no conocían a Dios. Sin embargo, estos hombres de Dios supieron permanecer, supieron defender, ¿no?, la creencia, la fe que tenían en Dios, y no cedieron a situaciones
que muchas veces se ve enfrentado el político, como lo estamos viendo hoy, ¿no? La corrupción que lo vemos los peruanos en los políticos, ¿no? En los últimos casos gravísimos. ¿Qué nos puede decir esto con respecto al consejo que le podría dar a estos hermanos que están candidateando, que creo que son más de 20 ya? ¿Qué nos puede decir usted de eso? Bueno, en primer lugar, desde el tiempo antiguo había corrupción. En los tiempos de Eterna, Amán estaba vendiendo a los judíos. Amén. Y así por el estilo, ¿no? En todos los libros vemos que hay pasajes de corrupción y de desvío de las cosas de Dios. Yo les daría un consejo, ¿no? Amén. No meterse en corrupción. Gloria a Dios. Cuando uno está en el poder lo envilece en primer lugar. Usted ha sido un pastor de perfil bajo, un pastor amoroso, un pastor que cuando sale de la iglesia la gente viene, lo abraza y le dice cosas afectuosas, palabras afectuosas, pero ya usted es pastor y entonces ya gana las elecciones, llega a ser diputado, llega a ser senador. Entonces viene un hermanito humilde a quererlo abrazar. Un momentito. Entonces viene la seguridad y se mete, ¿no? La seguridad lo separa. Ya cambió. Porque el poder te envilece y eso no puede pasar. Si vienen los hermanos, tú estás obligado a atenderlos. Amén. Porque ellos votaron por ti. Amén. Estás obligado a servir o atender a la solución que busca aquel que votó por ti, porque por algo te eligió, para que tú defendieras sus derechos. Entonces, duro, sí, pero es cierto. He visto mucha gente, amigos míos, que yo los ayudé, que hablé con el pueblo de Dios para que votaran por ellos y de pronto, mira cómo voy atentas cámaras, por favor, cómo voy a poner yo el ejemplo, ¿ya? Antiguamente, cuando predicaba, esta era mi posición después de hablar, pero ya después con el cargo, así. ¿Cómo me dice? ¿Qué me ha dicho, pastor? Y altanero, ¿no? Altanero, prepotente, soberbio. Entonces, fatal. Si eso te va a pasar, mejor no postules, hermano. Santo Quédate en tu casa. Gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, hemos tenido la oportunidad de escuchar al pastor Carlos Peñalosa, 50 años en la política. Creo que nos ha servido como un ejemplo y aparte de eso, como una herramienta informativa para todos los hermanos que están postulando y se dejen llevar por estos consejos que vienen de parte de Dios también. Agradecemos al pastor Carlos Peñalosa por esta entrevista concedida, pastor. Será hasta la próxima oportunidad. Dios te bendiga. No te apartes nunca del Señor. Gloria a Dios. Bien, nos despedimos entonces dando gracias al Señor. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Dios le bendiga.